La semana pasada terminamos de estudiar algunos capítulos del libro de Éxodo, que me tomó varios meses desde el año pasado, pero ya justamente desde hace unos meses venía leyendo una carta que para mí me fue muy especial, ha llamado mucho mi atención, lo vengo leyendo ya varias veces y quiero que estudiemos ello porque hay mucho que aprender obviamente de esta iglesia. Encontramos muchas enseñanzas, no solamente para nuestra iglesia, lógicamente que también hay para nuestra vida personal, como todo lo es en la palabra de Dios, ¿verdad? Todo es edificante para cada uno de nosotros. Y usted se estará preguntando de qué carta estoy hablando. Bueno, ya nos ubicamos en el Nuevo Testamento. Hablo de la iglesia de Tesalónica, de la iglesia de Tesalónica. Como usted ya sabe, el autor de esta carta es el apóstol Pablo, y tanto llamó mi atención esta carta que una vez más es donde Pablo nos muestra su corazón de pastor. Bueno, no solamente de pastor, también nos muestra su corazón de apóstol, pero asimismo nos muestra un corazón de padre, un corazón que ama tan profundamente a sus hijos, a quien ellos les compartió la palabra del Señor. Me siento retado al poder leer la carta de Pablo y al poder ver su amor hacia la iglesia, que en el capítulo 2, del 7 al 8, si desea lo busca, dice así: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Nota usted las palabras de Pablo para esta iglesia? ¿Cuánto amor puede llegar a tener un siervo de Dios por su iglesia? ¿Cuánto amor realmente está dispuesto a dar un siervo de Dios por su iglesia? Por eso es que menciono que Pablo como pastor es un reto para mí, y de hecho debería de serlo para cada uno de nosotros. Así no anheles pastorado, así no eres llamado a ser pastor. El corazón de Pablo debería de ser un reto para ti y para tu vida. Pablo no se queja de esta iglesia. Aquí Pablo nos está enseñando que no está aguantando a la iglesia. Pablo los amaba y estaba dispuesto a dar su vida por ellos. Estaba dispuesto a entregarse a sí mismo por esta iglesia. ¿Usted puede decir eso por su iglesia? Que yo incluso puedo dar la vida por mi iglesia. ¿Usted puede decir eso de su hermano que está al costado? Yo estoy dispuesto a dar por ese hermano que está en mi iglesia, es parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Usted puede decir esas palabras con aquel hermano que tuvo algún conflicto anteriormente. ¿Estaría dispuesto a dar su vida por ese hermano? Sí, y eso es lo que Pablo nos está diciendo. ¿Se da cuenta de cuánta profundidad podemos encontrar en esta iglesia tan hermosa que Pablo mismo le escribió? Tenemos que ver qué de especial tiene esta iglesia para que Pablo dé estas palabras. Algún tip debe haber, algo mágico de repente, porque podríamos pensar que es la iglesia perfecta para que Pablo dé su vida y diga estas palabras, ¿verdad? Y ciertamente esta iglesia es una de las iglesias banderas de Pablo, porque en esta carta no se encuentran correcciones, no se encuentran llamadas de atención o a Pablo molesto. En esta carta no vamos a encontrar eso, como si la hay en la carta de Gálatas, a los Gálatas, o en la iglesia a los Corintios. Si hay, Pablo empieza a corregir, pero en esta carta no encontramos ello. Y podríamos pensar que tiene algo especial, algo muy lindo. Sí, tiene algo, pero cuando vemos un poco la historia de esta iglesia, podemos ver que tuvo un comienzo muy agitado. Tuvo un comienzo con muchas circunstancias adversas. Hubo problemas cuando se estaba formando esta iglesia. Así que veamos cómo es el comienzo de esta iglesia. Antes de dar el estudio que tenemos que ver en esta carta, me va a tomar varios meses,
quiero que veamos primeramente cómo se inició esta iglesia, cómo fue formada. Y es por eso que yo he llamado a la enseñanza de hoy Tesalónica una iglesia forjada en la persecución, una iglesia forjada en la adversidad. Y para ello le pido, por favor, que vaya al libro de Hechos, capítulo 17. Libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a ver la fundación de esta iglesia. Y escuche, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la iglesia, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Hasta allí nada más, mis hermanos. Aquí podemos ver el inicio de la iglesia de Tesalónica. Si usted se ubica un poco en el mapa, Tesalónica está ubicado en Grecia. De hecho, hasta la actualidad tiene el nombre Tesalónica o Salónica, en muchas ocasiones se llama. Es una de las primeras ciudades en la que Pablo funda en Europa, en el viejo continente. Era una ciudad muy importante para el Imperio Romano. Era una ciudad completamente céntrica, ¿sí? Así que a la misma vez que era muy grande, era una iglesia que era muy autónoma. Sus costumbres eran totalmente griegas, para que usted vea, pese a estar bajo el Imperio Romano, dominado bajo el Imperio Romano. Tenía muchas costumbres griegas, sin embargo, políticamente estaba gobernado por el Imperio Romano. Y allí podemos ver parte de la costumbre de la idolatría de la ciudad. Tenían todo el Partenón griego, en donde podían estar todos los dioses a quienes adoraban. Una ciudad muy céntrica, por lo tanto, no podía hacer falta de los dioses allí. Los dioses griegos, completamente en esa ciudad. Sin embargo, esta ciudad o esta iglesia en Tesalónica no fue la primera que fue fundada en Europa. Unos capítulos más atrás, usted puede ver que la primera ciudad en ser fundada por Pablo en Europa fue la iglesia a los filipenses, de las cuales nosotros tenemos también su carta. Así que, mis hermanos, el Espíritu Santo es quien tuvo que ver mucho aquí en estas plantaciones de la iglesia, como en todas las obras misioneras en las que se siembra, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que realmente tiene que ser el primer personaje al plantar una iglesia, porque esta iglesia fue dirigida específicamente por el Espíritu Santo. Cuando Pablo empieza su segundo viaje misionero, se separa de su amigo, de su maestro, de quien había empezado su primer viaje, Bernabé. Se separan, Bernabé agarra a Marcos y se va por otro lugar. Pablo agarra a Silas, más adelante se une a ese equipo Timoteo y empiezan esta gran travesía de visitar a las iglesias que estaban allá en la zona de Galacia, por un lugar. Cruzando el mar nada más estaba Europa, pero ellos estaban visitando allí. Querían seguir plantando iglesias por esa zona,
Pero en un sueño, el Espíritu Santo se le presenta a Pablo y le dice, no, no van a ir por ahí, no hay ese camino. Por allí no es que tienen que andar. Y en uno de esos sueños se le presenta a un hombre macedonio, que a las finales termina de ser una mujer, en donde les dice que les pide ayuda, necesitamos su ayuda de parte de Pablo. Y es por eso que Pablo enrumba hacia Europa, llegando a la primera ciudad en la cual plantaría la iglesia allí, Filipos. Y la primera cristiana en convertirse, seguramente ustedes muchos lo saben, es Lidia, ¿verdad? Sabemos que en Filipenses o en Filipos no había sinagoga, porque Pablo acostumbraba a llegar a las sinagogas a predicar el evangelio. Le era más sencillo de esa manera. De hecho, era su estrategia. Pero no encuentra una sinagoga en la cual discutir de la palabra de Dios con los ancianos judíos. Así que se va al río y se encuentra con Lidia. La primera mujer en convertirse al evangelio en Europa es una mujer. La primera persona en convertirse. Y es allí donde empieza la fundación de la primera iglesia. Más adelante Pablo es arrestado por la turba que había comenzado allí. Porque está caminando Pablo por la plaza y ve a una niña que está adivinando y Pablo le dice que se vaya a ese espíritu de adivinación y hace perder el negocio a los dueños. Hace perder el negocio y los dueños se molestan, hacen una turba. Pablo, Silas terminan encarcelados y usted conoce más la historia, ¿verdad? Ocurre un terremoto. El soldado, asustado de que los presos habían salido, termina que Pablo estaba allí dentro. Este soldado dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? El carcelero termina siendo bautizado junto a toda su familia, creen en Cristo y allí tenemos a la iglesia aumentando. Ahora Pablo tiene que despedirse de este lugar y así que se va rumbo a Tesalónica. Y allí lo primero que hace para iniciar su segunda obra, Pablo, es entrar a una sinagoga. Porque allí se había, a diferencia de Filipos, que parece no había cantidad suficiente para formar una sinagoga, porque mínimo había una cantidad en la cual se debía de fundar una sinagoga. Y parece que no había muchos hombres judíos para hacerlo. Pero en Tesalónica sí lo había y Pablo acude a esta sinagoga y empieza a discutir con los líderes judíos sobre el evangelio, sobre el Cristo. Él es realmente el Hijo de Dios. Y aquí es donde podemos encontrar ya algunas diferencias o comentarios, sobre todo incógnitas, que suceden en la formación de esta iglesia. Porque Pablo o Lucas comenta que solamente fueron 3 semanas las que Pablo se encontró en Tesalónica. Lea conmigo, por favor, una vez más el versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Es aquí donde surgen algunas de las grandes incógnitas en esta carta. ¿Fueron realmente 3 semanas las que Pablo pasó en Tesalónica? ¿Es posible fundar una iglesia tan sólida como Tesalónica en solamente 3 semanas? ¿Es posible fundar una iglesia en 3 semanas y que esté tan sólida como lo es la iglesia de Tesalónica a quien Pablo está escribiendo esta carta? Algunos piensan que puede que sean más días realmente, porque en el capítulo 2, versículo 9 de Tesalonicenses dice, ¿por qué os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios? Pablo no tendría que solventarse por sí solo si fueron 3 semanas. Los hermanos allí podrían acogerlos, darle de comer, alimentarlos. Pero Pablo tuvo que trabajar y para eso muchos dicen que si tuvo que trabajar, pudo que se quedó más tiempo realmente. Otro punto que puede hacernos pensar en la fe que tenía esta iglesia es Tesalonicenses 1:8, donde dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor,
no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Nota usted el testimonio de esta iglesia? ¿Puede realmente una iglesia con tan pocos días de ser fundada ser de impacto en toda esta región de Macedonia? 3 semanas solamente bastaron para que esta iglesia ya esté resonando en toda la región de su fe que tenían en Dios. Podríamos decir, no, eso es imposible quizás. Se han empezado obras y para que puedan sostenerse solas, demora 5 años, hasta más incluso. Bueno, si pensamos obviamente con nuestra mentalidad humana, si esto lo podríamos lograr con nuestras propias fuerzas, nunca podríamos crecer en fe, nunca podríamos madurar como lo hizo esta iglesia, porque nos estaríamos olvidando de un punto muy importante. Fue el Espíritu Santo quien movió primeramente a Pablo para ir a toda esta región. El Espíritu Santo es realmente el que hace la obra de transformación en la vida de las personas, mis hermanos. La obra santificadora es del Espíritu Santo. Y de ello va a depender cuánto nos sujetemos a la palabra del Señor y cuánto realmente nos expongamos a la palabra de Dios. Y Él va a hacer su transformación, su santificación en nuestras vidas. ¿Quiere usted tener una vida transformada? ¿Quiere usted realmente saber qué es tener una vida transformada? Deje que el Espíritu Santo haga su trabajo en su vida. Mientras usted se expone a la palabra, mientras usted se somete a la palabra del Señor, y va a usted ver la evidencia de transformación que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Quiere ser un buen padre? ¿Quiere ser un buen hijo? ¿Quiere ser un buen jefe? ¿Quiere ser un buen esposo? ¿Una buena esposa? ¿Un buen líder? ¿Un buen maestro? ¿Un buen hermano en Cristo? Etcétera. Deje que el Espíritu Santo haga su trabajo en su vida, mientras usted se expone a la palabra de Dios y se somete ante ella. Esto es la clave para el crecimiento de esta iglesia. 3 semanas parecen imposibles para que una iglesia pueda tener una fe de esta magnitud, que ni siquiera una corrección hay para hacerle a esta iglesia. Yo llevo aproximadamente 15 años de creyente y mis hermanos, mi proceso de transformación aún falta mucho, falta bastante. Hay mucho que corregir aún en mi vida. Hay hermanos que llevan 30, 40 años y yo estoy seguro que también falta mucha transformación en sus vidas. Pero muchas veces impedimos ese proceso porque no nos exponemos a la palabra de Dios. Por ende, el Espíritu Santo no hace su trabajo. Usted está impidiendo el trabajo del Espíritu Santo en su vida mientras no se exponga a la palabra de Dios. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga ese trabajo, así como lo hizo en la iglesia de Macedonia, así como lo hizo en esta iglesia de Tesalónica. Número 1, el Espíritu Santo, la clave de esta iglesia. Número 2, el centro de la iglesia es un mensaje muy importante. Dice el verso 3, y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El centro de la iglesia es el Evangelio. El centro de la iglesia es el Evangelio. Ese es el tema central de Pablo en todas sus cartas, mis hermanos, Cristo y este crucificado. No hay otro tema en el que Pablo esté tan apasionado como lo es en Cristo Jesús. Esto nos muestra la gran necesidad de lo que tiene el hombre. No es lo material, no es lo económico, no es ni siquiera lo en la salud, es que no tiene a Cristo en su vida.
No existe un mensaje más importante de Cristo, dando su vida por cada uno de nosotros, por el pecador. No existe un mensaje más poderoso que este. Mis hermanos de Palmas Reales, el mensaje que nosotros tenemos que tener en el centro debe ser nuestro Señor Jesús, Cristo. Amén. Debe ser Cristo nuestro centro del mensaje, el Evangelio. ¿Quiere usted saber cómo tener una vida bendecida? Necesitas primeramente a Cristo. Necesitas a Cristo transformando tu vida, porque Cristo es el remedio que esta sociedad necesita, que está tan llenos en sus delitos y pecados. La ciudad de Tesalónica no era una ciudad perfecta. Ya mencioné hace un rato que se encontraba todos los dioses en el templo griego. Una ciudad llena de idolatría, en donde podías adorar a cualquier dios que quisieras. A cualquier dios que quisieras y que pudieras crear en tu mente. Y allí es, mis hermanos, en donde realmente nosotros tenemos que entender que Cristo es el remedio que nosotros necesitamos en medio de este mundo pecador. Te pregunto, mi hermano, mi hermana o amigo que quizás nos visitas, ¿tu vida está centrada en Cristo? ¿Tu vida está realmente centrada en Cristo? ¿Vives como los inconversos? ¿Vives en idolatría? De repente, no, hermano, no vivo en nada de eso. Amén, qué bueno. Sigo preguntando, ¿estás orando sin cesar? ¿Estás dando gracias a Dios en todo? ¿Estás siempre gozoso? ¿O apagas al Espíritu Santo con tu carnalidad y con tu mundanalidad y tu pecado? ¿Cómo estás viviendo realmente el mensaje de Cristo centrado de Él, de su obra en tu vida? ¿Estás menospreciando a los líderes de la iglesia? Bueno, estos son los temas que Pablo toca en esta carta, centrada en Cristo. Todas y estas preguntas que hice, mis hermanos, son muy importantes, que de vez en cuando en nuestra vida opacan la centralidad de Cristo. Y nos empezamos a olvidar de quién realmente debe ser el centro de la iglesia y por ende de tu vida. ¿Ves como que hay mucho que aprender de esta iglesia? ¿Ves lo importante que tiene que ver las enseñanzas que hay en esta iglesia? Otro punto muy importante, cómo fue la fundación de esta iglesia, fue los celos y la ociosidad, un mal para la iglesia. Los celos, la envidia, la ociosidad es un mal para la iglesia. 17:5, por favor, del libro de Hechos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Una de las cosas que más se enfrenta una iglesia, obviamente en su formación, siempre tiene que ver con lo que acabamos de leer en estos versos, mis hermanos. Los celos, la envidia, la ociosidad. Son cosas que van a frenar el avance de la obra de Dios. Uno tiene que ver con la oposición que se encuentra al estar formando la obra de Dios en cierto lugar. Nunca faltan los religiosos de la zona, del lugar, que saltan a decir, no, acá tenemos suficientes iglesias. Acá ya más, ¿para qué? Tenemos suficientes iglesias, nos van a quitar los miembros de la iglesia. Y empieza la envidia al sembrar la obra de Dios. Aquel que va a sembrar la obra como lo hizo Pablo, la palabra de Dios y por ende una iglesia, no se va con la intención de poder quitar miembros a otro lugar. Se va con la intención de que la gente pueda conocer la palabra de Dios. Y eso siempre va a ser un ataque a la misma
eh, casa de Satanás, al mismo lugar de Satanás. Porque Satanás nunca está tranquilo cuando empiezan a conocer las personas el Evangelio de Dios. Jamás está tranquilo. Y es por eso que en ese grupo de personas empiezan a salir primeramente unas cosas, la envidia. La envidia. Dice Proverbios 14:30, uno tiene que buscarlo. Pero la envidia es carcoma de los huesos. Tanto era la envidia para estos judíos que no aceptaban que muchos puedan conocer de Cristo y puedan convertirse al camino verdadero, al camino de Jesús. Se llenaron de envidia por dentro, porque estaban perdiendo gente, estaban perdiendo adeptos, por ende estaban perdiendo el ingreso. Estaban perdiendo todas estas cosas. Otro pasaje dice en Proverbios 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Fue tanto la envidia, mis hermanos, de estos judíos que llegaron a levantarse contra Pablo. Y al levantarse contra Pablo, no solamente lo estaban haciendo contra él, sino contra Jesús, contra Dios mismo. Porque fue el Espíritu Santo quien los llevó a plantar una iglesia en toda esta región. Mira lo que dice la palabra de Dios, Jesús mismo. El que a vosotros oye, a mí me oye, dice Jesús. Y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y al que me desecha a mí, desecha al que me envió. Lo que los judíos estaban haciendo no solamente era rechazar a Pablo y a Silas y a Timoteo, sino también era rechazar al propio Dios, a Dios Padre, el mensaje de su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, qué tremendo es chocar contra esa gran verdad y sobre todo contra el propio Creador, nuestro Dios. Porque la envidia tiene tal poder que puede llevar al ser humano a acciones que no tenga el control de sus propios hechos. Te descontrola tanto que no puedes, valga la redundancia, controlar. Y los judíos fueron llevados a eso. ¿Y cuál fue el resultado de esa envidia? Justamente ahí está en el pasaje. Buscaron a ociosos para acusar falsamente a Pablo y a Silas. Mira lo que dice algunos pasajes sobre la ociosidad. Proverbios 28:19. El que labra la tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Mis hermanos, interesantemente estas palabras que podemos ver acá no solamente están en oposición al momento de plantar una nueva obra. Siempre va a haber, siempre tenemos que esperarlo. A los hermanos que están trabajando en la obra de Dios que tenemos, siempre debemos de estar atentos ante los ataques de Satanás, que siempre va a poner envidiosos, siempre va a poner ociosidad en el camino. Y de hecho, también lo hay dentro de la iglesia, la ociosidad. Es un mal, mis hermanos, para el avance de 3 puntos importantes. Número 1, del evangelio, y lo estamos viendo acá, en contra de plantar la iglesia en Tesalónica. Número 2, es un mal que detiene el avance de la visión y la misión de una iglesia, que puede ser en la actualidad incluso. Sí, la ociosidad tiene ese poder. Y número 3, es un mal que detiene el avance de las vidas de muchas personas. Espiritualmente podemos estar ociosos y nuestra vida está en peligro constante. Satanás se hace esto con su mano cuando somos ociosos espiritualmente. Déjeme decirle que la ociosidad es una plaga que carcome la vida cristiana. Es una plaga que va destruyendo nuestra vida cristiana y es el instrumento favorito de Satanás para mantenernos fríos. Es el instrumento favorito de Satanás para mantenernos fríos, mis hermanos. Mire cómo dice
Pablo también, pero a Timoteo en 5:13. Y también aprenden a ser ociosas, hablando de unas viudas jóvenes. Esas viudas que paran perdiendo su tiempo por allí. Aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, chismeando por ahí. Y no solamente ociosas, y justamente lo dice, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. ¿Se da cuenta de cuánto afecta la ociosidad, mis hermanos, en la vida del cristiano? La ociosidad es un pecado que va dando luz a más pecados. Y quizás ni siquiera uno tiene la intención, pero cuanto más fríos estamos espiritualmente, déjeme decirle que vamos a ir dando a luz a más pecados que ni siquiera vamos a podernos darnos cuenta de repente. El famoso teólogo Juan Calvino dice lo siguiente: una mente ociosa es una máquina de Satanás para hacer más pecados. Una mente ociosa es una máquina de Satanás para hacer más pecados. Como dirían en la selva, ¿qué más quieres, Satanás? ¿Qué más quieres? Se deleita, le gusta eso. Y Pablo va a hablar contra la ociosidad en esta misma carta que vamos a estar adentrándonos próximamente. Dice Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Amonesten a los ociosos. Estos y algunos temas, mis hermanos, son los que estaremos hablando dentro de estas semanas. Y de hecho puedo ver en mi vida cuánto amonestación desde ahora puedo ver solamente en la fundación de esta iglesia. Y cuánto hay que aprender. Vamos a cumplir el próximo año 44 años. ¿Cómo estamos avanzando en nuestra vida espiritual? Estamos impactando nuestra región. Estamos impactando no solamente nuestra región, nuestro alrededor, nuestras vidas, nuestra familia, nuestro vecino. Déjeme decirle que la iglesia de Tesalónica se sometió a la dirección del Espíritu Santo y su crecimiento fue tan rápido, que impactaron a su alrededor. Si hay una iglesia que podemos aprender aparte de toda la palabra de Dios, quiero que veamos específicamente en Tesalónica esta iglesia, cómo podemos ser realmente una iglesia que crece espiritualmente y a la misma vez glorifica a su Señor e impacta a su alrededor. La historia de la fundación de esta iglesia continúa aún mucho más, porque estos hombres envidiosos, estos hombres ociosos, se juntaron para acusar a Pablo y lo hicieron. Juntaron muchas personas y se levantaron. Acusaron falsamente a Pablo diciendo que Pablo y Silas están predicando a otro rey. Y mis hermanos ciertamente estaban predicando a otro rey, porque Jesús es el rey y no es cualquier rey. Jesús es el Rey de Reyes. Nadie se iguala a nuestro Señor Jesús como el rey. Y déjeme decirle que este Señor Jesús era incluso mayor que el César. Era incluso mayor que el César. Pero no eran las palabras exactas las que Pablo estaba hablando. Estaban difamando a Pablo porque como Jesús venía diciendo, su reinado no es de acá, aún no llega el tiempo. Su reinado no es de este mundo. Empezaron a hacer juegos de palabras para acusar falsamente a Pablo. Y cuando se fueron a la casa de su casero, en donde estaban viviendo por aquellas fechas, no los hallaron, encontraron solamente a Jasón. Seguramente Pablo, Silas y Timoteo estuvieron visitando, predicando el evangelio. Eso es lo que hacían, mis hermanos. No estaban descansando para nada. Estaban visitando y predicando el evangelio en toda Tesalónica. La cuestión es que al no encontrarlos, siendo ya de noche, los enviaron a la próxima ciudad, que es a la ciudad de Berea. Y es así como Lucas nos narra en 3 semanas, Pablo día y noche predicando la palabra de Dios, predicando el evangelio, centrado completamente en Cristo Jesús, direccionados bajo el Espíritu Santo, centrados en la palabra, porque discutían la palabra, enseñaban la palabra, pudo fundar una iglesia muy cimentada, no perfecta, muy cimentada en la palabra de Dios.
muy cimentada en la palabra de Dios. Pablo sigue predicando después en Berea. Los judíos, aquellos celosos, envidiosos, se enteraron que Pablo estaba en Berea, estaba cerca nada más. Y los judíos se fueron hasta Berea. Lo siguen hasta allí para hacer otra vez un tumulto más. Y una vez más, Pablo tiene que salir. Estancaron una vez más su trabajo allí y ahora la siguiente ciudad a la que va es la famosa ciudad de Atenas, que nos encontramos en el capítulo 18, la ciudad de Atenas. Y Pablo predica allí. Y al dirigirse a la ciudad de Atenas, Pablo decide enviar a Silas y a Timoteo a Tesalónica y seguramente a visitar algunas otras obras o hacer otra obra ministerial en aquellos lugares, en aquella región, para que visiten, para que animen, para que enseñen la palabra de Dios. Pablo se despide de sus amigos, de sus colaboradores en Cristo Jesús, para enrumbarse ahora a Atenas. Un tiempo más tarde, Pablo tiene que seguir su viaje ahora rumbo a la ciudad de Corinto. Previamente ya se habían puesto de acuerdo que Silas, Timoteo se iban a encontrar en la ciudad de Corinto. Y es allí donde Pablo recibe las buenas noticias de esta iglesia, que se queda, mis hermanos, impresionado. Se queda totalmente impresionado de las buenas nuevas que está escuchando de esta iglesia. Y por eso Pablo escribe esta carta. Por eso es que Pablo reacciona a estas noticias que está escuchando. Da las gracias por ello. Les dice que ustedes han sido un ejemplo, que nosotros damos nuestra propia vida por ustedes. Ustedes son un ejemplo a toda Macedonia y a toda Acaya, y etcétera, y etcétera. Y es en ese contexto, y conociendo este inicio tan impresionante que tiene esta iglesia, que nos vamos, mis hermanos, a enrumbar la próxima semana. Hay mucho que aprender, hay mucho que estudiar, y que Palmas Reales y cada uno de nosotros, de nuestra vida, necesitamos cimentarnos de esta fe tan maravillosa de la iglesia de Tesalónica. Nos ponemos de pie, por favor. Solamente quiero que meditemos por un momento, mis hermanos y amigos que puedan estar acompañándonos hoy. Si la obra en Tesalónica fue muy impresionante, déjeme decirle que no fue porque los mismos hombres y mujeres se lo propusieron. A cambiar su carácter, a empezar su forma de pensar, a cambiar sus hechos. Mis hermanos, no. Ellos experimentaron un cambio rotundo en su corazón y fue Cristo Jesús. El centro de la iglesia y el centro de nuestra vida. El centro en donde realmente podemos recibir, podemos experimentar una transformación tan especial y tan buena. Iglesia, ¿estamos dejándonos direccionar por el Espíritu Santo? ¿Tu fe ha podido avanzar dando pasos tan grandes, cimentados en la palabra, o aún te encuentras estancado espiritualmente en pecados que vienes arrastrando muchos años, en debilidades que vienen tu vida espiritual opacando el Espíritu Santo? Cuanto más nos expongamos a la palabra de Dios, a la dirección del Espíritu Santo, déjeme decirle que va a ser una obra tan especial y una transformación tan genuina en nuestras vidas. Y te animo para que en esta noche podamos ponernos a cuenta ante Dios.